Shalom Aleichem, ¿cómo están todos ustedes? Vamos a comenzar nuestra clase de Zohar, basado, como siempre, en la Parashá de la semana, que para ustedes empieza, para nosotros terminó ayer, Shabbat, Parashat Kedoshim. Nosotros comenzamos la Parashat Emor. Aquellos que no estuvieron en la clase de Torah de hoy, les recomiendo que la vean. No sé si aquellos que estuvieron sí recomienda verla, pero simplemente para profundizar un poco en las cosas que vamos a hablar ahora, porque vamos a hablar justamente de los primeros versos de Levítico que estuvimos explicando en la clase. Mañana vamos a viajar con un grupo de estudiantes de la Yeshiva, mejor dicho, con futuros estudiantes, los chicos que terminan este año, el año que viene comienzan la Yeshiva. Hoy Baruch lo acompañamos a dar un examen para ingresar en la Yeshiva que queda en Ashkelon.
una yeshiva muy buena para chicos muy inteligentes, y esperemos que lo dejen entrar. Vamos a tener la noticia de la próxima semana, así que Besrat Hashem, hay que hacer tefilá para que Baruch sea recibido en la nueva yeshiva. Empieza el primer año de yeshiva en Eretz Israel, y después de fácilmente 100 años que en la familia no hay un Bojer Yeshiva, un Bajur que cumple 13 años, termina el Heider, termina el colegio judío, empieza a estudiar en la Yeshiva. Baruch Hashem, son tiempos del Mashiach. Y esta es la verdadera respuesta a la Shoah. Aquellos de nuestra familia que quedaron allí, o que se dispersaron por todo el mundo, algunos incluso dejaron el camino de la Torá, por providencia divina, por cosas que nosotros no sabemos cuáles son los caminos de Akadosh Baruj Hu, y tampoco tratamos de justificarlos, simplemente le agradecemos por haber llegado a este momento tan especial en que tenemos la oportunidad de volver a la senda, y gracias a eso invitar a tantas personas en todo el mundo, miles de personas que nos siguen, a entrar también en la senda del Shabbat. Acabamos de escuchar una melodía que es parte de la plegaria de la noche del Yom Shishi de Shabbat, y cantada en forma muy emotiva, con mucha plenitud, con una fuerza que sale de adentro, con palabras que salen del corazón. El amor a Dios, el amor al Shabbat, el amor al pueblo que cuida el Shabbat, el amor a este mundo que fue creado por Dios para que el pueblo de Israel lleve el Shabbat a todos lados. Y justamente la Perashá Kedoshim, aquellos que quieren estas melodías, es un CD de 11 melodías, donde está el Nigún de Nebel, ¿se acuerdan? Bendito es nuestro Dios, Kolas Motai. Un montón de melodías que nuestros alumnos de todos estos años ya conocen. Si los quieren tener, los tenemos preparados para enviárselos. Me escriben. Aquellos que desean donan $10, el costo del CD, el álbum de estas melodías. Aquellos que no pueden, me piden y se los mando igual. Entonces, estamos estudiando la Perashá de Kedoshim, que empieza este domingo, después de Aharimot, fuera de la tierra de Israel, y habla de 3 cosas que van unidas, como dijimos hoy en la clase. Uno, Dios le pide a Moshe que le diga al pueblo de Israel: sean santos porque yo, vuestro Dios, soy santo. Kedoshim Tihu ki Kadosh Ani. Inmediatamente dice, no solamente yo tengo que ser santo, tengo que estar separado de las cosas profanas de este mundo para ser la luz que da vida y limpia y rectifica, sino que ustedes también tienen que estar separados. Kedoshim quiere decir separados de las cosas de la oscuridad, tienen que ser luz para ustedes, para las naciones. También eso se logra a través de santificar a tu padre y a tu madre. Tienes que respetar a tu padre y a tu madre. ¿Y cuál es el mejor respeto? Aquellos que somos padres y hasta somos abuelos, sabemos que el mejor respeto es que los hijos sigan
el buen camino, por lo menos siempre le digo a mis nietos, aprender de las cosas buenas, de las pocas cosas buenas que ven de mí, aprende, no aprenda solo los líos y las cosas malas que ellos te enseñan. Pero los chicos aprenden todo. Entonces, ¿qué es lo que el mayor respeto, la mayor alegría que le puede dar? Seguir el camino. No es seguir el camino del comercio que yo le dejé una empresa, no solamente, no una casa que yo le dejé, no un auto, ni tampoco una profesión, sino el camino de Hashem, camino de la Torá, de los preceptos, porque eso es la llave que abarca todas las cosas. ¿Hicieron la jalá de llave este Shabbat? Esto trae la Parnasá. Parnasá quiere decir sustento. Sustento en todo sentido, tanto de dinero como corporal, físico, espiritual. Vienen todos juntos. Entonces, santificar a Dios y santificarse uno mismo significa santificar a aquellos que nos precedieron a través de transmitirle a los que van a venir la educación del pueblo de Israel. Y todo eso en cómo se afianza, cómo se materializa físicamente para el cumplimiento del Shabbat. Cuidando el Shabbat, Ish imo be'aviv tira'u, ve'et Shabbatotai tishmeru, ani avaya elokechem. Al cumplir el Shabbat, uno está penetrando, está impregnando el tiempo y el espacio de la divinidad y la sacralidad de Dios. Entonces son tres cosas que sirven para que abarcan la vida de toda la persona. Dice el Arizal, Daber el Kol Adat Bene Israel. Dice el Arizal que Adat quiere decir congregación. Pero cuando estudiamos la perashá de los espías, de los Meraglim, que Moshe Rabbeinu mandó 12 personas que eran los príncipes de cada tribu a ver la tierra de Israel, para ver cómo era, para ver las riquezas, para ver la fertilidad, para ver lo hermoso que es la tierra, y vengan y le cuenten al pueblo de Israel y le refuercen la fe y se entreguen al camino de poblar y de conquistar la tierra de Israel. Vinieron 10 de esos 12 y trajeron malas noticias, dijeron cosas feas de la tierra de Israel. Entonces, Akadosh Baruj Hu dijo, Adat Arra Aze, esta congregación malvada. Y desde ese momento se sabe, de ahí se aprende algo positivo también, que una congregación, un minyan, está compuesto de 10 hombres. También estaba Yoshua ben Nun, estaba Caleb ben Yefuné, los otros dos príncipes de los 12 que quedaron, que ellos hablaron bien de la tierra. Y ellos no estaban dentro de esa congregación malvada, pero esos 10 eran una congregación. Entonces, una de las explicaciones es que le dice Moshe a esta congregación, y en representación de esos 10 a todos aquellos que se van, sean sagrados, porque yo soy sagrado, yo los mandé a ustedes. Ustedes tienen que hacer lo que yo les digo y ser sagrados porque yo soy sagrado y ustedes son parte de mí.
Otra explicación de la Arizal es que Adar es Gematria 474. Y 474 es la gematria de Erev Rav, esa multitud agregada que salió junto con el pueblo de Israel, que también eran esclavos, pero que no eran judíos, y que, según dicen los sabios, esos que salieron y que no eran judíos son los que incitaron al pueblo de Israel y fueron los que hicieron en la práctica el becerro de oro, el pecado del becerro de oro. Entonces también, Moshe le está diciendo, ustedes quieren entrar a la congregación de Israel, sean sagrados, y ustedes tienen que ser sagrados porque yo soy sagrado. Y hoy estudiamos a Rashi, que nos explica de acuerdo a los Midrashim, que ser sagrado es mantenerse dentro de los preceptos y no pecar. Pero en especial, no pecar sexualmente, no tener relaciones prohibidas, no tener relaciones con gente que no sea del pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que, como dijimos recién, la descendencia sea sagrada. Uno se mantiene sagrado y la descendencia que se mantiene sagrada, como Yosef Atzadik, que cuidó el pacto del Brit Milá. Cuidar el pacto no significa hacerse la circuncisión, sino significa cuidar la circuncisión de no mancillarla, utilizándola para cosas que están prohibidas. Y esa prostitución, tanto del hombre como de la mujer, es lo que vemos hoy en día. Pero hay algo muy importante que es respetar a la padre y a la madre. Dentro del respeto hay dos componentes. Uno del respeto temeroso, de temer al padre y a la madre, y otra, darle honor. Y ahora vamos a hablar de eso de acuerdo a lo que nos trae el Zohar. El Zohar cita dos veces al libro de Proverbios de Shlomo Amelech. Una, en el capítulo 25, como vamos a ver ahora, donde dice, estos también son proverbios de Shlomo, así comienza el capítulo, que transcribieron los hombres de Hizquía, rey de Yehudá, uno de los descendientes de Shlomo. El honor de Elohim es ocultar una cosa, y el honor de los reyes, investigar un asunto. El honor, como decíamos recién, ¿qué quiere decir sagrado? Sagrado quiere decir estar separado, estar oculto, no revelarse a sí mismo, estar protegido. Y eso es Abdalá. Cuando nosotros terminamos Shabbat, hacemos Abdalá, separamos el Shabbat del resto de la semana. Por un lado, es una separación, mostrando que terminó, así como cuando empieza Shabbat hacemos Kiddush, Kiddush también quiere decir, viene de la palabra Kadosh, Kedoshim. Estamos santificando el Shabbat, estamos cortando la semana, donde hacemos cosas en el mundo, y en Shabbat nos dedicamos a impregnar el mundo de la divinidad de Dios, a elevar toda la creación, a elevarnos a nosotros mismos, al separarnos de las cosas triviales y profanas de la semana. Y al terminar Shabbat también hacemos Abdalá, hacemos una separación que no se llama Kiddush, porque no estamos santificando nada, sino que al contrario, estamos diciendo, bueno, hasta aquí, esto fue Shabbat, y a partir de ahora vamos a seguir con las cosas rutinarias de la semana, que para los Hasidim, para los cristianos planos son más rutinarias, pero son las cosas que no tienen que ver con las tareas prohibidas que tenemos que hacer en Shabbat y con la santificación, la dedicación específica del Shabbat a Dios.
tanto el estudio de la Torá como la plegaria, como el placer de las cosas que hay en Shabbat. Por ejemplo, la comida en Shabbat es una mitzvah. Durante la semana comemos para el cuerpo, para estar sanos, para poder cumplir las mitzvot con fuerza y con alegría, pero no para tener placer. En cambio, en Shabbat, todo lo que hacemos es para tener placer, y eso es un precepto, tener placer de las cosas que hacemos en Shabbat. Entonces, dice, el honor de Akadosh Baruj Hu es ocultar, y el honor de los reyes es investigar un asunto, dice Shlomo Amelech. El cielo por su altura y la tierra por su profundidad, y el corazón de los reyes son inescrutables. O sea, ¿por qué esto es así? Es cosa de ellos. Pero la vida es así. Luego vamos a ver otro capítulo de Proverbios, que es el final del capítulo 3, que dice, los sabios heredarán el honor, pero los insensatos heredarán la ignominia. No hace falta mucho explicar todo este asunto, pero si queremos leer algunos versos antes, dice, no maquines el mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin causa, cuando no te ha hecho ningún mal. No tengas envidia al hombre violento, y no escojas ninguno de sus caminos, porque el perverso es abominación para el Señor, mas con los rectos está su privacidad. La maldición del Señor está en la casa del hombre malo, mas él bendice la morada de los justos. Indudablemente él escarnece a los escarnecedores, mas da gracia a los humildes. Y termina, los sabios heredarán la honra, pero los insensatos llevarán la ignominia. Y con esta introducción vamos a ver qué es lo que nos dice el Zohar. El Zohar, Parashat Vaikra, página 82b, habla acerca de esta segunda enseñanza o segunda instrucción que nos da la Torá acerca de honrar y respetar al padre y a la madre. Esto es lo que está escrito. El hombre a su madre y a su padre respetarán, un temor respetuoso. Y a continuación está escrito, mi Shabbatot cuidarán. El temor y el respeto corresponden a los preceptos negativos. Y en otro verso está escrito, y mis preceptos cumplirán. Aquí donde estamos tratando la Perashá, dice, Ish Imo Beaviv Tiraú. Habíamos explicado que esto no se refiere solo al hombre masculino, sino a la mujer también. Y luego dice, de Shabbatotai Tishmeru. Y decía que Shabbatotai Tishmeru viene después de esto, porque dice que si el padre o la madre me piden que transgreda el Shabbat o cualquiera de los preceptos de la Torah, tengo que negarme. El temor y respeto corresponden a los preceptos negativos. En otro verso está escrito, mis preceptos cumplirán de mitrotai tishmeru, de asitemet con mitrotai, que cumplirán todos mis preceptos. O sea, preceptos positivos que tienen que ver con el honor. Entonces, por un lado está el respeto y por otro lado está el honor. Hoy explicamos en la clase de Torah que el respeto uno naturalmente lo tiene por el padre, el temor lo tiene por el padre, por eso la Torah primero pone a tu mamá y a tu papá vas a respetar. Y el honor generalmente se le da a la madre, por eso dice la Torah, Kabet et abija betineja, honra a tu padre y a tu madre. Primero lo pone al padre y después a la madre, para equilibrar, para balancear las tendencias del ser humano. Entonces, todos estos son preceptos negativos, porque el temor
tiene que ver con los preceptos negativos. Uno, ¿por qué no hace algo? Por temor, rigor, rigor. En cambio, los preceptos positivos, cuando dice mis preceptos cumplirán, está relacionado con los preceptos positivos que tienen que ver con el honor. Entonces, el temor, que es Tishmeru, Tiraú es temerán, respetarán, y Kabod, que es honor, uno es negativo, otro es positivo. Y nosotros habíamos estudiado siempre el verso, las cosas ocultas son de Hashem, y las cosas reveladas son para nosotros y nuestros hijos por siempre. Entonces el Zohar nos trae esto, diciendo que estos preceptos positivos, que tienen que ver con el honor, corresponden a la Yud y a la Hei del nombre Abaya. O sea, como el honor, como habíamos visto en los preceptos, tiene que ver con Dios y tiene que ver con el Kadosh Baruj Hu, con el Rey. Entonces eso corresponde a las cosas ocultas que son de Hashem. Entonces son la primera Yud y la Hei del nombre de Abaya. En cambio, el honor que es algo revelado, el temor siempre trata de ocultar, de esconder. En cambio, el kabod, honrar, es algo que es público, es algo abierto. Y eso corresponde a las letras Vav y Hei, que son las cosas reveladas, son para nosotros y para nuestros hijos. Entonces, el Zohar sigue hablando de este tema y trae, es el honor de Elohim encubrir una cosa, como leímos en el verso de Proverbios recién. Aquellos que recién se integran, volvemos arriba para ver lo que dice el capítulo 25. El honor de Elohim es ocultar una cosa y el honor de los reyes investigar un asunto. Escrutar, entrar y penetrar. El cielo por su altura y la tierra por su profundidad, y el corazón de los reyes son inescrutables. O sea, el cielo es inescrutable por su altura, la tierra por su profundidad, y el corazón de los reyes, y así es el corazón de los reyes inescrutable. Entonces, ya el Zohar viene hablando de un montón de asuntos muy importantes. Seleccionamos esta parte para que recibamos una enseñanza muy importante de todo lo que, cómo nos debemos comportar. Dice el Zohar, los que no se comprometan en que el honor tiene esa cosa oculta a ellos, significa los que no se comprometan en honrar, cumpliendo la Torah y las mitzvot que Dios nos dio, tienen esa cosa, la Shejinah oculta a ellos. Esa es la interpretación que da de este verso, que el honor de Akadosh Baruj Hu es encubrir algo. Entonces, si uno no respeta, no honra a Akadosh Baruj Hu, entonces eso que él tiene oculto, lo tiene, no se nos muestra. ¿Qué dice la explicación del Matok Midrash? La presencia divina no puede habitar donde hay un punto de apoyo para las fuerzas del ego y el autoengrandecimiento. Cuando uno quiere recibir el honor para uno mismo y no dar honor a Dios o a los padres, entonces eso le está dando fuerza al ego y al autoengrandecimiento, que se caracteriza por un comportamiento poco modesto. Vemos muy a menudo todo este comportamiento, ¿cierto? Pero más que verlo afuera, tenemos que buscarlo dentro nuestro, este asunto. Estas fuerzas se llaman hitzonim, o fuerzas externas. Todas esas fuerzas negativas, energía negativa, o lo que se llaman los ángeles vengadores, o los ángeles que vienen a hacer justicia, viene del otro lado de la santidad, y se llama hitzonim, en el mismo estilo. Todo lo que es interior, lo que es oculto, lo que es modesto, es Kadosh, tiene que ver con el alma, con la Kadosh Baruj Hu. Todo lo que es superficial,
y ególatra y de autoengrandecimiento, que linda un poco con todo lo que se habla últimamente de autoestima. Es importante tener autoestima, pero no por ser uno mismo importante, sino por cargar dentro de uno. Está dicho que cuando un sabio de la Torah viene, se presenta, todos se tienen que parar. Pero no nos tenemos que parar por honrar a la persona en sí misma, sino que tenemos que honrar a la Torah que él tiene y a la Torah que él adquirió con su propio esfuerzo. Entonces, eso es lo que uno honra. Hoy día la gente se para frente a cualquiera, se para frente a gente que no lo merece. Pero aquellos que verdaderamente lo merecen, es bueno darles honor, porque incluso esas personas que reciben mucho honor son las que no lo buscan. Entonces, cuando uno honra a sí mismo, trata de buscar honor, de dicho el honor se escapa. Cuando uno se huye del honor, el honor lo persigue. Y eso tiene que ver con las fuerzas Hitzonim, las fuerzas externas, porque son ajenas a la Kedusha. El Zohar explica que Dios constriñó su esencia con el fin de crear un mundo diverso. Como estudiamos en Kabbalah, Dios sin Zen contrajo su luz infinita para crear un mundo separado de él. Sin embargo, cuanto más luz infinita se contrae, las fuerzas de la oscuridad florecen. O sea, cuanto más ocultamiento hay, cuanto más oscuridad hay, las fuerzas opuestas a Dios florecen. Entonces vemos una consecuencia muy importante si lo analizamos entre líneas. Dios es el que se oculta y Dios es el que se revela. Entonces, por lo tanto, el que da poder a las fuerzas de la oscuridad es también Dios. ¿Para qué? Para que nosotros la neguemos y reconozcamos que lo único que existe es Dios. Al centrarse en sí mismos y su llamativa apariencia física, la gente puede convertirse en un vehículo de estas fuerzas oscuras y perder el contacto con la divinidad, que se oculta de ellos, alejada de ellos por su propia iniciativa egoísta. A veces vemos en la televisión lo que se llama Agava, la marcha del orgullo, la marcha del orgullo gay. Y bueno, lamentablemente son personas que muestran como un poquito, como estudiamos del cerdo, que muestra sus patas, que tiene la pezuña hendida, para hacer aparecer que son kasher, pero por dentro no son kasher. Entonces, esa gabá también la muestran por afuera, muestran toda esa iniquidad, muestran cómo mancillan el sexo y lo más sagrado del ser humano, y están orgullosos de eso. Entonces es un eufemismo. Todo lo que vemos hoy en día es un eufemismo. Y aquellos que hablan de libertad son los más tiranos, y aquellos que hablan de igualdad son los que hacen más racismo, etcétera, etcétera. Los que dicen que hay que traer cultura al pueblo son los que más nos ponen en pobreza y en ignorancia. Aquellos que hacen en forma oculta, aquellos que hacen sin la araca, aquellos son los que sí verdaderamente tenemos que confiar. Acerca de estas personas está escrito: los insensatos provocan vergüenza a sí mismos y a todos los que los rodean. Estas son las personas sin educación que reciben el nombre de patanes, porque no hacen un esfuerzo para comprometerse en el honor de la Torah. Entonces acá vemos la raíz de todo esto. ¿Cuál es la raíz? La holgazanería, la falta de esfuerzo que hacen por aprender Torah, porque muchas veces me preguntaron personas que son homosexuales y que verdaderamente Kodesh Baruj Hu puso esa tendencia dentro de ellos, pero
es una tendencia para que la superen. Y verdaderamente es muy difícil. Es difícil una persona así que se sobreponga. Hay casos, pero la sociedad hoy en día, al contrario, fomenta que estas personas sean cada vez más eh, desviadas y que, como explicamos alguna vez, no estamos hablando de aquellas personas que físicamente tienen algún problema genético, una indefinición sexual o algún problema médico, sino que estamos hablando de aquellas personas que tienen algún problema psicológico que puede ser superado, porque simplemente son llevados por las apariencias y por la facilidad, por querer una vida fácil, por llevarse por los placeres. Y una de las caídas es esa, y siempre todo eso va rodeado de drogas, va rodeado de delitos, de frustración, de aborto. ¿Cómo puede decir en la oración, Padre nuestro que estás en el cielo, escucha nuestra voz, sálvanos y ten piedad de nosotros y recibe nuestra plegaria? Esta es una plegaria que decimos todos los días los judíos, hebreos. Cuando se traduce da un ciertoufilio hitzoní. Ciertamente el santo bendito sea les dirá, sí, yo soy tu padre. ¿Dónde está el honor que me debes dar? ¿Dónde está tu esfuerzo para entender la Torá y sus instrucciones con el fin de cumplir mis mandamientos? Porque ¿cómo puede una persona servir a su amo si no aprendió los mandamientos de su amo? Está bien, no todo el mundo quiere ser esclavo de Dios, no todos quieren ser servidores de Akadosh Baruj Hu. Aquellas personas que saben cuáles son sus mandamientos, todos tratan de hacerlo. Cuando yo conozco cuáles son las verdaderas intenciones de Dios, que nada malo viene del cielo y que el Akadosh Baruj Hu quiere cosas que verdaderamente yo quiero también. Entonces, le pido a él, por favor, decime cómo lo hago, como lo hace todo buen estudiante o todo buen hijo. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que no hacen el esfuerzo de entender la Torá y sus funciones para cumplir los mandamientos? Hay dos tipos de personas, dice el Zohar. Ronas dice, pero todas las cosas de Dios pone, pero las pone en el cuerpo y el alma o solo en el alma. Dios pone en todo, hasta en una piedra, y pone su palabra en todos lados. Y cada uno puede encontrar la palabra de Dios en todos lados. Aquel que es inteligente la busca en todos lados, tanto en la Torah, y después cuando va a la naturaleza y hace las cosas de su vida, mira una piedra y ve la grandeza de Dios, ve un poco de agua, ve un líquido, todo lo que ve, en todo ve la grandeza de Dios. Lo importante es hacer el esfuerzo para verlo. Lejaim, que me trata de venga el Mashiach y todos podamos ver sin ningún esfuerzo, pero por ahora para que en el Mashiach tenemos que hacer nosotros el esfuerzo. ¿Cuál es la excepción a este tipo de personas que no hace esfuerzo, o sea, que no estudia por sí mismo? La excepción es una persona que que no es instruida, oyó los requisitos legales exigidos de cada judío, a cada judío, del sabio, y guarda los mandamientos. Puede ser que una persona no sabe estudiar, no le enseñaron, pero él va y se apega a un sabio para escuchar de él y él le va a decir lo que tiene que hacer, cómo y por qué. Este tipo de personas ha aceptado sobre sí el yugo de Akadosh Baruj Hu, como se dijo en el Sinaí, haremos y escucharemos. Cuando recibimos la Torá, el pueblo de Israel dijo, haremos y luego escucharemos.
Nosotros nos sometemos a lo que vos quieras, aunque no sabemos qué es lo que nos vas a pedir. Y expresa una voluntad de cumplir sus mandamientos, incluso antes de escuchar lo que había en él, había en la Torah. Entonces una persona que es ignorante de la Torah, o sea, no sabe lo que Dios quiere de él, pero sabe que Dios es lo máximo y que no puede haber nada mejor que él. Hace un esfuerzo por averiguar a través de lo que aprendió cuál es la conducta apropiada en cualquier situación. Se considera digna a pesar de que no estudie por sí misma. Entonces, una persona sí es digna y por eso aquellos que se abusan de las personas ignorantes, las personas que no tuvieron a su alcance el estudio de la Torah y le dicen cosas falsas, tienen un doble castigo. Uno porque ellos mismos mintieron y otro por todo lo malo que pueden hacer las otras personas que han engañado. No obstante, existe una gran diferencia entre uno que no recibe sus instrucciones directamente de su maestro, o sea, aquel que estudia por sí mismo, y quien recibe la instrucción de sus mensajeros, de los sabios y los rabinos. ¿Cuál es la gran diferencia entre ellos? Del que estudia por sí mismo, o sea, el que recibe directo de la fuente, y aquel que recibe de los sabios y los rabinos. Está escrito que Moshe recibió la Torá en el monte Sinaí y después la transmitió a Yoshua. Así empieza el Pirkei Avot. Aquellos que no se acuerdan o que no escucharon, desde el Shabbat siguiente a Pesach, o sea, desde la semana anterior, leemos cada Shabbat, a la tarde, antes de terminar el Shabbat, el Pirkei Avot. El Pirkei Avot tiene 6 capítulos, entonces esos 6 capítulos se leen uno cada Shabbat y nos sirve como preparación. La ética de los sabios del Sinaí nos enseña cómo rectificar nuestras cualidades. Entonces por eso el Rebbe nos enseñó que tenemos que leer los 6 capítulos de Pirkei Avot, uno cada semana, y así llegar a Shavuot, a la fiesta de la recepción de la Torah, refinando nuestras emociones. Y eso va acompañado de el Omer, la cuenta del Omer, que también tiene la misma finalidad. Uno desde la parte ética, intelectual, filosofía judía, y otro desde la parte cabalística, la parte esotérica, de cómo refinar las emociones desde el punto de vista del comportamiento psicológico de la persona, como enseña Hasidut. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Es como la diferencia entre Moshe y Yoshua. Moshe la recibió directamente en el Sinaí. Yoshua la recibió de su maestro. Él la escuchó de su maestro. Entonces, ¿acaso Yoshua no tiene mérito? Por supuesto que tiene mérito. Él escuchó a su maestro y aprendió y siguió la ley de Dios. Entonces, el alma de Moshe, esta parte del Zohar se llama Raya Meemna, la Parashat Kedoshim. Raya Meemna quiere decir el pastor fiel, refiriéndose a Moshe. ¿Y por qué se llama así esta parte del Zohar Raya Meemna? En arameo Roene Eman, el pastor fiel, porque vino Moshe a ver a Rabbi Shimon Bar Yochai y a todos sus alumnos, le explicó él mismo, o sea, en alma, le explicó toda esta parte de Kedoshim, porque hubo otros que enseñaron a esta gente, pero esto que estamos estudiando ahora, todo lo que tiene que ver con ser sagrado, es algo que si no se lo escucha de Moshe, entonces no se lo puede entender. Porque entender, comprender, son cosas que es no solamente en la mente, sino poner adentro de uno, y que uno cambie su propia naturaleza y actúe de manera espontánea de otra manera, no como fue hecho naturalmente. Entonces,
Dice Pirkei Avot, Moshe recibió la Torá en Sinaí y la transmitió Yoshua. Yoshua a los ancianos y los ancianos a la gran asamblea, los sabios de la gran asamblea. Entonces, ¿por qué tienen derecho los sabios, los rabinos, que no recibieron directamente la Torá como Moshe? ¿Por qué tienen derecho a transmitirla? Porque ellos se sometieron y se pusieron bajo el yugo de la Torá y dijeron, haremos y luego escucharemos como dijo el pueblo de Israel allí. Entonces ellos, los que quieren hacer con toda su voluntad las cosas, que no cambie la Torá y que no se mancille esta sacralidad de la Torá, entonces ellos tienen, es como si ellos mismos hubieran recibido la Torá y tienen el mismo mérito. Por lo tanto, aquel que recibe instrucciones de otro y no aprende por sí mismo, es como la luna y los planetas que solo reciben su luz del sol, y al recibir la luz se llenan de luz a sí mismos, sin tener nada que agregar de sí mismos. La luz que nosotros vemos de la luna, toda la luz que recibo del sol, la luna no pone nada de sí mismo, y el resto de los planetas. Y uno que solo recibe luz, corre el riesgo de que su fuente de luz desaparezca. Es decir, que aquel maestro que le explicó puede llegar a morir. Entonces, ¿qué pasa si el maestro muere y ellos son nada más que un reflejo de lo que su profesor le dice y no ponen nada de sí mismo? Esto como vemos con el sol y la luna, cuando su luz desaparece en la noche. Y podrías decir que la luz de la luna viene del sol, a pesar de que ha sido recogida en ella, ya que brilla en la luna y los planetas. O sea, yo veo la luz de la luna y sé que no es de la luna, sino que es la luz del sol. Y brilla en ello porque fue recogida, así como las enseñanzas de un sabio después de su muerte. Cuando yo veo la luna, no veo el sol, pero digo la luz de la luna. ¿Por qué digo la luz de la luna? Porque es como si el maestro murió, en cambio el sabio sigue enseñando. Pero dice el Zohar, evidentemente hay una diferencia. No es como la noche que de repente desaparece la luz del sol, y vemos la luna como brillando así mismo. No, es mucho más todavía. Porque ahora estamos hablando del maestro como Moshe y el alumno como Yoshua. Pero el alumno viene de Moshe. Moshe también es un transmisor. Moshe también es un alumno que aprende de otro. ¿De quién es ese otro que aprende? Dice el Zohar, para entender exactamente cómo funciona, esto lo dice Moshe, vemos esto de manera diferente. No como la luz que se oculta en la noche, sino como un eclipse de sol y luna. Entonces, está el sol y está la luna, pero no tienen luz, no transmiten luz. La luna tapa el sol. Entonces su luz desaparece y permanecen como un cuerpo sin alma. ¿Sí? Cuando vemos un eclipse, cuando vemos el sol y la luna tal como es, con su luz, con la luz reflejada, vemos una maravilla, pero no sé si ustedes también sienten cuando ven un eclipse, ya sea de sol o de luna, es como que ven algo fantasmagórico, como que ven algo, como dice aquí, un cuerpo sin alma, un cuerpo muerto. Y hay veces que yo quise mirar un eclipse de luna, y por supuesto lo miré, pero dentro de mí sentí pánico, sentí miedo. Un poco también por la grandeza, porque al ver a la luna desprotegida de toda luz y verla desnuda tal cual es como que uno ve la naturaleza que sacó la máscara que la cubre.
Pero incluso cuando hay un eclipse de sol, también ves esa tremenda, cuando uno se imagina el sol, se imagina la fuente de toda vida, pero de repente esa fuente de toda vida se oculta, es ocultada por un cuerpo sin vida, como la luna, que no tiene luz propia. Y entonces siente el temor de la muerte. Pero, ¿qué dice el Zohar? Su luz desaparece y permanece como un cuerpo sin alma. Esto demuestra que hay un maestro por encima de ellos, que está oscureciendo su luz. La esencia de la luz es el lugar desde el cual se emite y nunca deja de brillar, que es Dios. Y no hay otro poder por encima de él que pueda detener su luz. Entonces, cuando uno ve los eclipses y ve la naturaleza en general, toda la naturaleza es como un eclipse de la luz que le da vida. Cuando uno, como decíamos hoy, hablando de la Shoah, del holocausto, se pregunta dónde estuvo Dios cuando murieron todas las millones de personas. Pero cuando uno ve la vida diaria, todos los días mueren miles de personas. El holocausto no fue una excepción. La única diferencia es que fue hecha sin ningún motivo aparente. Las personas que lo hicieron no tenían un motivo justificado. Puede ser que si estudiamos el tema de la reencarnación y de lo que es la causa y la consecuencia y el premio y el castigo y la culpabilidad y el pago de la pena, entonces uno lo puede llegar a comprender un poco, pero igual no se justifica semejante crueldad. Pero sin embargo todos los días vemos, y aquellos que trabajamos en un hospital vemos la muerte todos los días, vemos gente enferma y vemos gente que desaparece todos los días. Y eso también es sacado de Baruj Hu. Entonces uno, también cuando una persona que sufre, una persona que se está yendo, o que ya no está más, dice, ¿dónde está Kadosh Baruj Hu? Por favor, hace algo. Entonces nos dice el Rebbe que justamente ese grito que decimos, esa protesta, incluso ese enojo que tenemos para Kadosh Baruj Hu, es una muestra de que en verdad creemos en él. Una muestra de que tenemos fe en Kadosh Baruj Hu, y por eso le protestamos, porque sabemos que él es el que hace todo eso. Muy bien. Entonces, cuando uno ve la creación y ve la enorme tarea que uno tiene por delante, tiene que saber que en realidad el que maneja todo esto es Akadosh Baruj Hu. Si uno piensa que uno tiene la responsabilidad y que uno hizo que pasen las cosas, entonces Akadosh Baruj Hu un poco es disminuido en su honor. Jenny me anuncia que te quedan 2 minutos. Hoy nos vamos a ir a dormir temprano. ¿Qué hora es? Ya son las 12, vamos a cumplir 1 hora de clase. Creo que la clase esta ya tiene que terminar porque el mensaje de este Zohar fue muy potente. Y más si estudiamos la Torah que estudiamos a la tarde. Pero les quiero comentar que tenemos que seguir con la cuenta del Omer todos los días. Estudiar Pirkei Avot. Estamos en Rosh Chodesh, aquí en Eretz Israel, ya estamos en el segundo día de Rosh Chodesh. Mañana vamos a viajar a Tiberia y vamos a ver si podemos, vamos a viajar a Rabbi Shimon Bar Yochai en el norte. Vamos a tratar de ir de Rabbi Akiva, de Rabbi Meir Baranés, y luego vamos a ir al Shiur del Rab, que es a la noche de Israel, a las 8:30 de la noche en Tiberia, de Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk. Besrat Hashem, los vamos a tener informados a todos a través de WhatsApp, a través de Facebook, fotos, videos, mensajes de todos los lugares donde vayamos. Aquellos que quieran que pongamos un mensaje
Kibrei Tzadikim, de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Rabbi Meir Baranés, aquellos que necesitaron milagro, Rabbi Meir Baranés y Rabbi Shimon Bar Yochai, eran los dos alumnos principales de Rabbi Akiva, que componen el Shema Israel, Shin Mem Ain, es Shimon, Meir y Akiva, los tres grandes sabios. Y bueno, por supuesto pónganse de acá y traten de enviarla durante el día de hoy, de mañana, y envíennos un email o un WhatsApp, o donde quieran, nos mandan nombres y nos mandan pedidos para que nosotros pidamos allí. Vamos a estudiar Zohar, vamos a estudiar Rabbi Akiva allí, vamos a tratar de transmitirles todos estos asuntos y tenerlos a nosotros en nuestro corazón como siempre. Nos vamos despidiendo. Pusimos una melodía para comenzar la clase. Aquellos que quieran el CD me avisan, se los mandamos. Que tengan una hermosa semana y acuérdense que el miércoles estamos con la reencarnación. Escríbanos a aquellos que quieren participar.